que a veces cuando uno va a almorzar, cuando va a comer, hay ciertas comidas por las que uno tiene cierta preferencia y otras por las que no tanto. Yo siempre digo, ¿no? La habichuelita cocinada con tajadas de zanahoria cocinada, eso no es que motive mucho, bueno, en mi caso particular. Pero si a usted le sirven un pescado, ¿cierto? Una costilla de cerdo con arroz, uy, ya más dinero, hermano, ya se está. Entonces usted sienta, uy. Yo les quiero decir algo con este tema, yo estoy así ansioso, porque me apasiona mucho. Cuando uno predica, uno también aprende, porque en el momento en que uno está predicando, el Espíritu Santo está trayendo también revelación de cosas que uno no vio cuando estaba preparando el tema. Entonces, este tema para mí es muy importante, hermanos, y creo que si abrimos nuestro corazón y nos apropiamos de él, vamos a recibir hoy un equipamiento muy importante para caminar en victoria. Sí, para mí es un mensaje muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque la Biblia nos enseña que la mente juega un papel estratégico y fundamental en la vida del cristiano y en la batalla espiritual. La mente es muy importante. Y por eso debemos cuidar lo que nuestra mente piensa, lo que habita en nuestra mente, lo que dirige nuestra mente. Y debemos ponerla al servicio de Dios. Y no podemos negar que a veces nuestra mente pasa por tiempos bien complejos. Y a veces el enemigo atormenta y asedia la mente de una manera impresionante. Y cuando en la mente hay zonas oscuras, quiero decir, zonas de tinieblas, desde allí el enemigo ataca al cristiano. El tema de esta mañana se llama Cuida tus recuerdos. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Cuida tus recuerdos. Y vamos a mirar qué significa eso de cuidar los recuerdos. Como les decía yo, la mente es muy importante a la luz de la Biblia, pero muy importante. Y sabiendo esto, el enemigo acude a la mente para hacer tropezar, para hacer fallar al cristiano, para confundirlo, para engañarlo. De hecho, recordemos que la serpiente utilizó palabras para finalmente engañar a Eva y también a Adán. Fue a través de la palabra que introdujo en su mente, luego bajó a su corazón. Así que vamos a ver en primer lugar que en varias ocasiones Dios exhorta a su iglesia a recordar para corregir su conducta. Mire lo que dice ese subtítulo. En varias ocasiones Dios exhorta a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos a recordar para corregir su conducta. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento leemos que el Señor en varias ocasiones le habla a Israel, a su pueblo, y le dice: preguntad por las sendas antiguas. Es decir, vuelve a los caminos anteriores, vuelve a la conducta de antes. Entonces el Señor está acudiendo a la facultad de la mente, que es recordar para corregir la conducta. Es tremendo eso, porque el trabajo de la mente está involucrado entonces en el proceso de cambio, de volver al camino del Señor, de caminar en el nivel y en el propósito que Dios tiene. Y la cita que tengo allí, Apocalipsis capítulo 2, vamos a la Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver el versículo número 5. Apocalipsis 2, 5. ¿Están conmigo, hermanos? Note lo que dice aquí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es muy importante que veamos entonces la primera palabra que el mismo Señor Jesucristo dice y le aconseja a la iglesia que debe hacer, que es recuerda. Aquí estamos leyendo parte del mensaje de Jesucristo el Señor a la iglesia de Éfeso, una iglesia que inicialmente amó al Señor Jesucristo con todo su corazón. Es más, esa iglesia se destacó por su gran amor al Señor. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, ese amor se fue enfriando. Tanto
que el mismo Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Otra versión me gusta porque dice, ya no me amas como al principio. Éfeso había abandonado su primer amor por el Señor Jesús. Y es muy interesante que el Señor no solo le dice lo que tiene contra ella, contra aquella iglesia que se había enfriado, sino que inmediatamente comienza a decirle qué tiene que hacer para corregir su conducta, para volver al principio. Y lo primero que le dice es, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero aquí surge una pregunta y es, ¿y entonces qué es recordar? Fui a mirar el término griego que se utiliza allí para recordar y la palabra traduce además ejercer memoria. Recordar en la Biblia es ejercer memoria. Entonces recordar es utilizar algo que Dios nos ha dado, en este caso la memoria. También recordar significa pensar, y me gustó este tercer significado. Recordar significa llamar a la mente. Recordar significa llamar a la mente, es decir, traer a la mente actual algo del pasado. Eso significa recordar. Y en este caso en particular, la iglesia de Éfeso tenía que ir al banco de su memoria y sacar los recuerdos del principio cuando conoció a Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Y con eso entonces la iglesia iba a recordar las obras, porque dice ya en las primeras obras, ellos iban al banco de sus recuerdos y entonces los traían a la mente presente y iban a recordar las primeras obras, y lo que tenían que hacer en primer lugar para restaurar su primer amor era empezar a hacerlas de nuevo. Entonces lo que estamos viendo aquí es un tremendo poder que hay en los recuerdos. Los recuerdos pueden afectar o modificar la conducta actual de una persona. Y el Señor mismo nos lo está mostrando allí, porque le está diciendo a la iglesia, recuerda lo primero y vuelve a eso. Entonces, los recuerdos tienen mucho poder. Y Dios lo sabe. Y también el diablo. Entonces, en este caso, dice, ve a tus recuerdos del comienzo. ¿Cómo iniciaste? Y vuelve a esas primeras obras. Es decir, ese ejercicio va a modificar tu conducta. Entonces, hagamos aquí una aplicación. Recordemos por un momento cómo era nuestro corazón cuando recién se convirtió a Jesús. Qué sencillez para amar a Cristo. Qué sencillez para recibir su palabra y obedecerla. Qué fervor para orar. Qué diligencia para servir. Pero pareciera que con los años nos volvemos profesionales del amor. Ya no hay que orar tanto, ya no se ayuna, ya no se lee tanto la Biblia, ya se sirve de vez en cuando y cuando se sirve es una carga. Entonces ese momento yo tengo que detenerme allí y más bien ir a mis recuerdos para reflexionar cómo empecé y empezar a hacerlo de nuevo para volver al primer amor. Quiero hablar de la memoria. En segundo lugar, vamos a ver que la memoria es una virtud de la mente que Dios dio a los hombres. Cuando Dios creó al hombre, una de las facultades que al hombre le dio fue la memoria, fue ejercer memoria. Y si Dios la puso es porque es muy importante. Nada de lo que Dios puso en el ser humano es para desechar. Todo lo contrario, ¿acaso no dice la Escritura que nos hizo a su imagen y semejanza? Entonces, un componente importante del ser humano es la memoria. Y la memoria es una función del cerebro mediante la cual
se organiza, se almacena y se recupera información. La memoria es como un pequeño banco donde se van guardando los recuerdos. A veces no nos gusta caminar por ese banco porque los recuerdos son tristes, porque los recuerdos son dolorosos. Pero allí, en ese banco de la memoria, se van acumulando los recuerdos. La pregunta aquí es, ¿en qué parte del cerebro se ubica la memoria? Porque los hombres de ciencia han identificado las partes del cerebro y su relación con la función del organismo, ¿no? Esta parte trabaja sobre las glándulas, esta parte trabaja sobre X organismo, etcétera. Pero ¿saben ustedes que al día de hoy los hombres de ciencia no saben dónde se ubica la memoria? No saben dónde está. Entonces algunos se aventuran y dicen que la memoria se ubica en los millones de procesos de comunicación que hay entre las neuronas. Nosotros tenemos un sistema nervioso que irriga todo nuestro cuerpo. Ese sistema nervioso es el que nos comunica, por ejemplo, que cuando acercamos nuestra mano a la llama, a la candela, al fuego, pues nos vamos a quemar, nos vamos a lesionar, y el sistema nervioso manda ese aviso. Eso es cuestiones de fracciones, de milésimas de segundo. Entonces la orden es retirar la mano. Eso es una maravilla, nosotros no somos conscientes de eso, pero así es el proceso. Entonces todo nuestro cuerpo, todo el cuerpo está irrigado por una red de neuronas y ellas se comunican entre sí. Y cuando ellas se comunican, se forma como una red de comunicación parecido al internet. Así se comunican muy rápido y parece, dicen algunos, que la memoria se ubica allí entre toda esa red de comunicaciones. Pero al día de hoy no sabe el hombre dónde decir, la memoria está en tal parte, sino que parece ser el resultado del proceso. Y el cerebro se convierte como en el que organiza, coordina el resto del organismo, del cuerpo, y por lo tanto organiza todo o coordina todo el sistema nervioso. Es por eso que cuando el sistema de pensamiento se afecta a todo el resto del cuerpo. Aquí hemos estudiado, yo les he compartido que ciertos procesos de pensamiento incluso producen ciertas hormonas en nuestro cuerpo rápidamente. Por ejemplo, cuando hay miedo, cuando hay preocupación, cuando hay angustia, etcétera. Entonces, cuando en el proceso de pensamiento hay angustia, todo el cuerpo también se altera. La salud mental es importante para el resto del cuerpo. Y una de esas secciones es la memoria. Y ustedes observarán que con frecuencia el diablo acude al banco de la memoria del ser humano. Usted me dirá, pero pastor, ¿por qué tiene acceso? Porque le tienen un guardado por allá. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Porque es que la Escritura dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovar es quitar lo viejo y poner lo nuevo. Pero algunas veces a nosotros nos cuesta trabajo quitar lo viejo y poner lo nuevo. Por ejemplo, en la casa dicen, vamos a botar esa matera tan vieja, tan fea. No, dice alguien, no, mi matera no, era de mi abuela, de mi tatarabuela, está quebrada, pero es linda, tiene un gran valor. Pero esa fea, vieja, ya ni tiene forma de matera. No. Y de pronto ahí presionan hasta que sacan la matera y sacan la matera y el corazón se le va con la matera. Hay recuerdos que amamos y que no son buenos, pero nos cuesta trabajo soltarlos. Porque hay un vínculo emocional, hay un vínculo sentimental y queremos mantenerlo en el banco de los recuerdos. Entonces, como no se ajusta a la palabra, el enemigo tiene algo allá en el banco, él tiene una cuenta, tiene una consignación y de vez en cuando vaya y remueve
esos recuerdos y se convierten como en instrumentos del diablo para afectar al Hijo de Dios. Su objetivo es hacer retroceder y hacer pecar al cristiano. Y se vale de eso, de esos recuerdos. Y cuando logra hacer eso el enemigo, entonces mantiene control sobre el Hijo de Dios. Mantiene áreas de su vida donde el enemigo está controlando y por lo tanto impide que el cristiano viva, experimente y disfrute la plena libertad en Cristo Jesús. Él logra hacerlo. Siempre el diablo va a acudir a los malos recuerdos. ¿Cuál es su objetivo? Quiero compartirle aquí varias cosas. Tentar al cristiano y llevarlo al pecado. Apela a recuerdos de pecados pasados. La Escritura dice que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, Dios arroja los pecados al fondo del mar. Quiero decirle que las profundidades del mar son de tal magnitud que hay profundidades del mar donde el hombre aún no ha descendido. Pero pareciera que el cristiano tiene habilidad para volver a sacar eso. Oiga, va por allá. Dice, no, es que yo me acuerdo que hace 27 años, 6 meses, 2 semanas, 5 horas, yo hice eso. Y el enemigo va y mueve eso. Y le damos, amados, a veces más valor a ese recuerdo que ya para Jesucristo el Señor no existe. Porque la sangre de Cristo ante el arrepentimiento nos limpia de todo pecado. Siempre su sangre será más grande y más poderosa. Pero el enemigo remueve eso y a veces nosotros consentimos el asunto. En otras ocasiones, hermanos, el objetivo del enemigo es alterar la vida del creyente con angustia y preocupación, porque va a alterar los traumas del pasado, traumas que no han sido sanados, que en verdad no se han entregado a Dios todavía o no totalmente. Entonces el enemigo va y toca. ¿Y dónde está el niño? Salió. Sí, ay, ¿dónde estará? No se preocupe, ay, no, pero pues no se acuerda lo que le pasó a fulano. Y eso fue en un abril. Ay, no. Y el enemigo toca. Hermanos, mire, es como si la persona camina su vida diaria y el enemigo está atrás, el reino de las tinieblas está atrás, y por tener un depósito en la mente del cristiano, como que tiene un vínculo, tiene unos hilos, como los hilos con los que a veces manejan los títeres, ¿no? Y perdónenme la relación. Entonces a veces las tinieblas o el enemigo ala un hilo de esos. Entonces la persona va tranquila cuando, ay, me acuerdo, qué pesado, ay, no. Y sigue caminando, pero su cara con la que se levantó de gozo de pronto cambió. Ay, qué pesar. Y no tenemos el discernimiento para saber que es una acción de las tinieblas. Y la Escritura dice que las obras de las tinieblas debemos más bien reprenderlas. En tercer lugar, procura atormentar el corazón del cristiano con dolor, con depresión, con autocondenación, utilizando los momentos tristes del pasado. Le decía yo a mi esposa, hablábamos un poquito del tema y le dije, mami, es que es sorprendente ver la relación que hay. Cómo los recuerdos usados por el enemigo afectan a una persona y le impiden vivir lo que Dios da. Recuerdo a un familiar decirme, porque trabaja con una persona que tiene mucho dinero, hermano, tiene harto dinero esa persona, con decirles que los ingresos mensuales por utilidad son miles de millones de pesos mensuales. ¿Y sabe qué me decía él? Porque esta persona le ha dado confianza y me decía, ¿y cómo te parece? Que en una ocasión estábamos hablando y me dijo, es que a mí me da miedo volver a ser pobre. Bueno, pastor, ¿y eso qué relación tiene? Que es más tacaño. Me decía mi familiar, ¿sabes qué hace?
Nos vamos a veces a comer algo y dice, cada uno paga lo suyo. Y pero yo le decía, pero es que son trabajadores de él y gana todo eso. Mío, siempre es así. Y cuando le decimos, mira, hay que comprar tal cosa, dice, pero ¿cómo otra vez vamos a sacar? No podemos. Yo no soy un banco. Ahora, déjeme comer. Le decía yo, ¿en serio? Me dijo, ¿en serio? Es un daño al extremo. Vos hablas con él y vos terminás dándole plata. Y no le doy nombres de empresas que él tiene para no incomodarlo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Porque él recuerda cuán pobre era cuando niño. Y ese recuerdo no le deja disfrutar lo que tiene. Se toma más de 25 pastillas diarias ese hombre. Casi no puede dormir en las noches. Es una cosa impresionante. Y cuando yo estudiaba esto, yo decía, claro, ese es el asunto. El enemigo lo tiene esclavizado. Y una de las cosas que utiliza es el dolor vivido en la infancia y se lo mantiene presente. Entonces el enemigo acude a esos traumas y a esas cosas para que la persona no pueda vivir el presente de gozo que Dios le quiere dar. Usted no ha visto que hay gente, y se lo he dicho varias veces, que cuando se ríen harto, al final dicen, ay, algo malo va a pasar, me he reído mucho, algo malo viene. Hay personas que les cuesta trabajo creer y recibir las bendiciones de Dios. Porque ellos dicen, no, yo no merezco eso. No, eso para mí no, porque no, yo he sido muy terrible. El enemigo procura estancar el avance del cristiano usando fracasos y caídas del pasado. Hay cristianos que no asumen ciertos desafíos en su vida. Hay cristianos que no emprenden ciertas cosas en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque ellos dicen, no, de pronto la embarro como hace 3 años. No, lo que yo me tiré hace, no, yo no, mejor no. Procura el enemigo, escúcheme esto, generar sentimientos pecaminosos mediante imágenes del pasado. Por ejemplo, recuerdos de antiguos novios o novias. Ay, mira, me contactó en el Face. Ay, no lo veía hacía tantos años. Ay, venga. Ay, mira, ahí está Pispo. Hola. Entonces, si hay crisis en la pareja, ay, ¿cómo habría sido la vida con fulano? Ay. Entonces ya luego vamos al siguiente nivel. ¿Cómo estás? Y el enemigo es muy sutil. Trabaja un poquito acá, trabaja un poquito allá. Y a nosotros nos parece normal, porque lamentablemente no desarrollamos la percepción espiritual. El diablo empieza a trabajar de manera muy sutil, porque su objetivo es destruir. Así que él no lo hace inmediatamente. Recordemos que la Escritura nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero hay una cita muy importante que quiero que leamos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Romanos 12, 2. Observen por favor aquí lo que dice. Romanos 12:2. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese versículo es maravilloso, contiene una gran riqueza ese versículo. Y lo primero que vemos
es que la mente juega un papel fundamental en el proceso de transformación del cristiano. En primer lugar, Pablo dice: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo allí básicamente quiere decir corriente de este mundo. Corriente de este mundo. Y lo que Pablo está diciendo es: no tomemos la forma de la corriente del mundo. No os conforméis. Conformar es tomar la forma de, o adaptarse a la forma. Conforma. No os conforméis a este siglo. No nos adaptemos a lo que dice la corriente de este mundo, ni aplaudamos lo que el mundo aplaude. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Y cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los demás, dice la Escritura. De manera, hermanos, que si nosotros procuramos vivir para Dios y hacer la voluntad del Señor, no siempre te van a aplaudir. Pero lo más importante no es la aceptación o aplauso en la tierra, sino la aceptación en el cielo. Entonces Pablo sigue diciendo, y lo más importante, o lo que debemos hacer, es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra entendimiento allí también traduce mente o manera de pensar. Es decir, transformados por medio de la renovación de nuestra manera de pensar. Y me acordé de que la palabra del Señor dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Mira lo que dice la Escritura: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Luego, la amistad es el resultado de un encuentro de pensamiento. Para que haya amistad tiene que haber acuerdo en el pensamiento. Entonces, cuando usted desarrolla amistad con Dios, la manera de pensar de Él comienza a transformar la tuya. Y cuando tu manera de pensar es transformada, tu estilo de vida también. Cuando nosotros hablamos de comunión con Dios, no estamos hablando de algo religioso, sí, hay que orar o hay que rezar, no estamos hablando. Creo que dejamos de ver lo más importante de la comunión con Dios, y es que la comunión con Dios te ayuda a ser más como Él. Y el gran objetivo de la Escritura es salvar al hombre y llevarlo a ser como Cristo. Eso dice la Escritura, que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, también es importante tener en cuenta allí que cuando dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la palabra entendimiento también traduce discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Básicamente es el juicio que tú le haces a una situación, a una palabra, a un mensaje. Es el juicio que tú le haces a algo y tú dices: esto es de Dios o no es de Dios. Cuando tú tienes amistad con Dios, entonces en ti se activa un mayor discernimiento y tú empiezas a reconocer qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Tú empiezas a pensar como Él, es decir, una mente renovada piensa como la de Dios. Y por eso es tan importante renovar la mente en Cristo, porque quien renueva su mente en Cristo será transformado. Así lo dice la palabra: transformaos por medio. Ahora, hermanos, ir a los congresos es muy importante, asistir al seminario es clave, asistir a la escuela es importante, que oren por nosotros, es claro que sí, es muy importante. Pero la transformación del ser humano es el resultado de su comunión con Dios y de la revelación de la palabra de Dios. Eso empieza a renovar su mente y lo convierte en otra persona, lo lleva a caminar en la voluntad de Dios. Vamos a ver en tercer lugar que los malos recuerdos pueden afectar profundamente la conducta del ser humano. Esto es clave en el tema de hoy. Los malos recuerdos, como los buenos, pero yo voy a centrarme en esto, los malos recuerdos pueden afectar profundamente
la conducta del ser humano. En la palabra del Señor podemos nosotros encontrar varios casos de personas de Israel, diferentes personas que anhelaron su pasado y eso afectó su presente. Por favor, acompáñame a leer Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Versículos 2 al 4. El pueblo de Israel va por el desierto. El desierto no es un camino fácil, pero era parte del camino. Dios los llevaba a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la abundancia, figura de la bendición que el Señor a todos nos quiere dar, porque esa es la voluntad del Señor. Y el desierto es figura de la prueba, del trato, de la formación divina. Leamos por favor Éxodo 16, versículos 2 al 4. Dice el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cualquiera diría que eso es verdad. Pero recuerden ustedes, y todos podemos recordar, que eran esclavos y que el faraón en los últimos años estaba enojado con ellos, con ese cuento de ir que hacerle culto a Jehová en el desierto. Y dijo: sí, eso están desocupados, me al favor, de ahora en adelante no le van a llevar la hierba para los ladrillos, que consigan la hierba al barrio y que los hagan, porque están muy desocupados, ociosos esos. Entonces les duplicó el trabajo. Así que no crea usted que era que ellos comían del banquete de faraón. ¿Cuáles ollas de carne? Pero es cierto que cuando la gente obstinadamente quiere hacer lo malo, ¿se justifica a sí mismo? ¿Sí o no? Siempre habrá un argumento. Siempre habrá un argumento para hacer lo malo, porque el hombre siempre quiere justificar sus acciones. Entonces ellos dicen: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, allá donde nos sentábamos, dice el versículo 3, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, dicen. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá diariamente, la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Escúcheme esto, que es muy importante. El pueblo de Israel murmura contra la voluntad de Dios. Ellos están molestos por el camino y por las dificultades que hay en el camino. Y entonces esos obstáculos y dificultades del camino los va a expresar su deseo por Egipto. Esclavitud que había quedado atrás, pero ahora la recuerdan con nostalgia y con deseo. Cuidado, a veces el enemigo utiliza las dificultades del camino, haciéndolos más grandes, y acude a los recuerdos del pasado para hacerle creer al cristiano que es mejor el pasado que lo que Dios tiene por delante. ¿Cuántas veces ha venido el pensamiento: era mejor antes de ser cristiano, yo mantenía la billetera más llena, me podía pegar mi rodadita, no había tanto problema para pasar un buen diciembre? Pero ahora vea, se volvió uno cristiano y mire, entonces el enemigo viene con la oferta, pues tómate unas vacaciones espirituales, descansa de tanta cosa en la iglesia, tú tienes derecho, Dios tiene misericordia de ti, conoce tu corazón, pégate una rodadita. Y el cristiano cae, muerde la tentación
y el enemigo luego no tiene misericordia. Porque, hermanos, la desobediencia siempre paga mal. Y yo les he enseñado a ustedes que cuando tú estás fuerte en Cristo y el enemigo no te puede tocar porque estás en Cristo, él procura tentarte para que te salgas de su cobertura. Como el lobo, que cuando las ovejas están bajo la protección del pastor no las puede tocar, pero la oveja que se sale del rebaño, el día de mañana no amanece sino la piel. Entonces el enemigo acude a esas cosas. Cuando estés en crisis, no te dejes llevar por los malos pensamientos, por el enojo. Dobla tus rodillas a Jesucristo y clama a Él su misericordia y el Señor te guardará. Porque Dios es misericordioso. La Biblia dice, y es hermosa, la Biblia dice, tal sumo sacerdote nos convenía, Jesucristo el Señor, porque Él se hizo carne como nosotros. Y Él por eso puede compadecerse cuando nosotros somos tentados. Cuando usted esté siendo tentado, dígale a una persona de confianza: vení, ayúdame a orar que estoy que me resbalo, estoy que me quemo. Ayúdame a orar, échame agua fría en la cabeza, clama a Dios, y Dios misericordioso va a ayudarte. Pero cuando nos ponemos ahí todos orgullosos, todos soberbios, soplados como un pavo real, no, yo estoy bien, y guardando entre nosotros las apariencias, porque si hay algo que afecta es la religiosidad. A veces estamos pasando por tiempos de necesidad, por sequedad espiritual. Como está bien para la gloria del Señor, bendecido para bendecir. Aleluya, santo. Y uy, no queda asustado, uy, sí. Mejor sigo adelante, ¿cierto, hermanos? A veces el enemigo toca los recuerdos del pasado. La esposa de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra, y teniendo mandamiento del Señor, no miren atrás. Ella, ese corazón se le movió porque ella amaba lo que estaba quedando atrás. Ella no pudo dejar el pasado atrás. Ella amaba más Sodoma y Gomorra que a Cristo. Entonces volteó a mirar y se convirtió en una estatua de sal. ¿Sabe qué dice Pablo? Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y es por eso, hermanos amados, que Dios nos dice a nosotros que es mejor no acordarnos de las cosas pasadas. Es mejor mirar lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer. Acompáñenme por favor al libro de Isaías capítulo 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Isaías 43. Libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. E Israel sí que comprendía bien esto. Estamos leyendo el libro del profeta Isaías, siglo VII antes de Cristo aproximadamente. Ya hacían unos 800, habían salido de Egipto y andaban por el desierto. Ya había pasado siglos de eso, pero ellos sabían muy bien esa historia. Y cuando Dios les dice otra vez, ¿qué les está diciendo? Como lo hice allá, abriré camino en el desierto. Ellos estaban junto al Mar Rojo, no sabían qué hacer y el Señor les abrió camino. Porque cuando el obstáculo es más grande, más gloria de Dios vamos a ver. Sí que es importante, amados hermanos, que veamos en cada crisis una oportunidad para ver el poder de Jesucristo. El Señor nos dice entonces que es mejor no traer a memoria las cosas pasadas. Y nos está hablando ese pasaje del poder transformador del Señor. Y cómo Él puede abrir camino donde no lo hay, donde pensamos que no se puede entrar.
Y tiene tal poder el Señor que puede abrir ríos en el desierto. Es decir, Dios hace lo que es imposible para los hombres. Entonces el Señor dice, no traigas a memoria las cosas pasadas, más bien mira todo lo que yo puedo hacer. Porque cuando nuestra mente divaga en el pasado, estorba lo que Dios quiere hacer en el futuro. A veces, buen tiempo de nuestro recordar lo dedicamos a la tragedia y a lo que no conviene. Pero el Señor dice, no traiga memoria a eso. Mire las cosas maravillosas que yo quiero hacer. En cuarto lugar, Dios desea que su palabra ilumine nuestra mente. Dios desea que su palabra ilumine nuestra mente. Que el Señor nos ayude a amar su palabra. Que podamos desarrollar comunión y sensibilidad cada vez mayor con el Espíritu Santo, para que al coger la Biblia el Señor nos ministre, el Señor nos hable. Vamos por favor a leer Evangelio de Juan capítulo 14, y me pareció maravilloso esto. Juan capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Versículo 26. Juan 14, 26. Un versículo importantísimo. Juan 14, 26. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vemos al Espíritu Santo yendo al banco de la memoria, sacando a la mente presente lo que Jesús ha dicho. O sea que una de las funciones del Espíritu Santo en nosotros es hacernos recordar. Y puntualmente habla hacernos recordar la palabra que hemos escuchado. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso lo vivimos nosotros a toda hora. ¿Cuántas veces estamos en la calle o en la casa, o cuando nos acostamos o al despertar? Viene el Espíritu Santo y trae esos pasajes, esos versículos, y salen. También el enemigo está ahí para lanzar sus dardos y sus tentaciones y sus malos pensamientos. Y a veces esa naturaleza caída que se quiere levantar con malos pensamientos, pero inmediatamente el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Recordemos que la Biblia dice en Proverbios, según el pensamiento del hombre, el tal es él. Otra versión dice, pues como piensa el hombre dentro de sí, así es. Entonces el pensamiento determina la clase de persona que será. Por eso es tan importante el pensamiento. Y eso es tan poderoso que planeando Dios que seamos como su Hijo, Cristo, entonces dice la Escritura, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vemos que el Señor nos ha equipado, escúcheme, el Señor nos ha equipado con su palabra, con su Espíritu Santo, con la mente de Cristo, con la sangre de Jesús que limpia los pecados aún de nuestra mente, para que nuestro proceso de pensamiento sea correcto, sano, puro, agradable a Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad perfecta y agradable al Señor. Debemos rendir nuestra memoria a Cristo. Debemos clamar al Señor el poder de su sangre limpiando nuestra mente. A veces, hermanos, en esa sección que se llama memoria, se abrigan malos recuerdos. Y recuerdos que muchas veces generan o motivan el pecado. Y Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que caminemos con Él.
Me pareció muy interesante cuando estaba terminando el tema, y es que la Biblia dice en varios pasajes del Nuevo Testamento que una de las cosas que Dios nos ha dado se llama el yelmo de la salvación. Y la palabra yelmo significa casco. Entonces, ¿qué es lo que hace el casco? Así como el casco en el soldado romano lo protegía de las heridas en la cabeza, de los golpes en la cabeza, de las flechas, el yelmo de la salvación tiene como objetivo proteger las verdades en Cristo que hoy nosotros tenemos y conocemos. Él va a venir muchas veces, esos dardos de fuego del enemigo van a venir para atacar las verdades de Jesucristo. Él va a venir a decirte, por ejemplo, y si eres hijo de Dios, ¿por qué no te cuida? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando estas luchas? Lo mismo que le dijo a estos hijos: convierte estas piedras en pan. Eso no es nuevo, Él va a venir con esos dardos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Confesar la palabra de Dios así como lo hizo Jesucristo el Señor. Porque la Biblia dice que cuando el enemigo lanza los dardos de fuego, nosotros debemos apagarlos con el escudo de la fe. Y la fe está basada en la palabra del Señor. La fe es la que alimenta nuestra esperanza, nuestra confianza en Cristo. El enemigo va a querer atacar eso y lo hace a diario, procurando generar en tu mente y en tu corazón dudas del cuidado, de la bondad y del poder de Dios. Pero por encima de los dardos del diablo, nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios. Y ella dice que el Señor estará con nosotros todos los días, que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro sustentador, que en Él somos más que vencedores, que el enemigo no nos puede tocar, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor, que en Él caminaremos siempre en victoria. Eso es lo que la palabra dice. Cuando el enemigo te lance esos dardos y te diga: tú no sirves para nada, Él no te oye, Dios no te va a ayudar, eres un fracasado, no vas a salir adelante. Y cuando estamos así como con la medio depresión, yo soy una alfombra, ay Dios mío. Y entramos en ese dolor, dándole más validez a los dardos del enemigo. Porque él sabe que si opera ahí, que si trabaja allí, entonces va a subyugar a la persona. Pero el Cristo de la gloria vive en nosotros. Y Él apareció para deshacer las obras del diablo. Y tenemos que caminar es en lo que el Señor nos ha dado. Por eso cada mañana cuando tú te despiertes, ora por tu mente. Cubre tu mente con la sangre de Jesús. Y dile: Señor, te rindo mis pensamientos, te rindo mi imaginación, te rindo mi memoria. Yo te pido, Señor, limpia mis recuerdos. A mí me impresionó leer en un libro del Señor, un libro de un ministerio de Dios. El Señor le llevó al cielo. ¿Y sabe qué decía? En el cielo tienen más volumen los pensamientos que las palabras. Y yo, wow, qué vergüenza, Señor. Dios mío, qué vergüenza. Yo recuerdo mucho una hermana que me dijo: pastor, yo quiero que me ayude a orar, porque cuando yo estoy orando yo recibo un poco de pensamientos inmundos. Y vamos a orar porque eso no es de Dios. Así que el enemigo de una u otra manera va a procurar estorbar tu comunión y tu caminar con el Señor. Es tan precioso lo que Dios te quiere dar que el enemigo siempre procura estorbarlo. Porque sabe Dios que si tú te levantas y caminas con Él, lo que Él hará contigo será poderoso. Y el reino de las tinieblas lo sabe. Así que Él recurre a lo que sea para estorbarte. Pero Jesucristo el Señor es más grande. Jesucristo el Señor va contigo. Te tiene tu mano, pon tu cuota de fe en el Señor y toma tu actitud como soldado del ejército de Jesucristo. Y claro, vamos a la cruz y digámosle: Señor, perdóname, me arrepiento. Yo reconozco que eso está mal, que es pecado. Límpiame con tu sangre, quiero caminar contigo.
y apropiémonos de lo que Él ya nos dio. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo a veces oro y digo eso, Señor, gracias porque yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo el cerebro de Jesús, entonces yo me imagino el cerebro de Cristo en mí. Digo, wow, cerebro de Cristo. Esa es mucha inteligencia. Uy, la mente de Cristo, eso es maravilloso. Uy, Señor, yo tengo tu mente. Y Señor, por eso mi mente, como está escrito, por eso mi mente piensa en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo verdadero y todo lo honesto. Claro que no piense por eso que yo soy un querubín, que nunca tengo tentaciones, claro. Y yo le digo a mi esposa, amor, ora por mí, ora. Y yo voy a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Porque mientras estemos en este cuerpo, habrá una lucha. Pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. En Cristo Jesús siempre tendremos la victoria. No dejes que el enemigo te enrede en un pedacito, porque lo que el Cristo de la gloria tiene para ti es grande. Así que levantémonos en el poderoso nombre de Jesús y avancemos hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Te invito a cerrar su Biblia, por favor. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Vamos a orar a Dios, vamos a orar al Señor. La batalla de la mente es uno de los niveles de la batalla espiritual. Claro que sí. Claro que sí. Yo le voy a dar a usted un consejo para la renovación de su mente. Lea la palabra de Dios todos los días.